Este video tutorial tratará sobre la configuración de un clúster con PostgreSQL y las herramientas de RBD y Harbit. A utilizar, primeramente DRBD para la replicación entre servidores, Harbit para failback y failover. Las bases de datos PostgreSQL en su versión 9.2.4 que serán compiladas, dos servidores o nodos Linux Debian, un servidor Linux Mint donde montaremos un servidor Apache solamente para las pruebas, un switch para conectar los tres nodos y una partición sin formato que crearemos en ambos servidores. Hay que hacer la aclaración que los servidores tienen que ser de la misma arquitectura, ya sea 32 o 64 bits, para que funcione. Procedemos con la instalación de los paquetes, primeramente de RBD y Harbit, usando ya sea Aptitude o apt desde la línea de comandos de Linux. Compilamos después de esto PostgreSQL 9.2.4 con las fuentes ya descargadas desde la página oficial de Postgres. Solo necesitamos tres comandos. Nos ubicamos en el archivo que descargamos. En la línea de comandos ejecutamos .pleca-configure, seguida de esto make y para finalizar make install. Los archivos de configuración que utilizaremos. Primeramente pleca etc, pleca hosts. Hay que aclarar que los archivos de configuración en su mayoría tienen que ser iguales en ambos servidores. En el archivo hosts indicamos cómo va a ser la resolución de las IPs y los nombres de los hosts de los servidores. En segundo lugar, el archivo pleca etc plecadrbd.conf. La primera línea, que es la global, le indicamos que no queremos participar en una encuesta que realiza DRBD. La segunda línea common indicamos la velocidad de la sincronización entre servidores, en nuestro caso de 100 megabits. En tercer lugar, indicamos el recurso que vamos a compartir. Indicamos el protocolo que vamos a utilizar. Están disponibles protocolo A, B y C. En nuestro caso, el protocolo C, que contribuye a indicar que la sincronización se va a dar por establecida cuando se tengan los mismos datos entre ambos servidores. Indicamos los tiempos de espera para la conexión e indicamos los dos nodos que vamos a utilizar en la sincronización. Indicamos el en device, la partición lógica que vamos a utilizar de RBD0, en disk, la partición física. Indicamos con address la IP de los nodos junto con su puerto e indicamos que la metadata va a ser interna. El tercer archivo sería el de Harbit, pleca etc, pleca Harbit, pleca ha.cf. Aquí indicamos algunas cosas como el archivo de log para Harbit. Indicamos cada cuántos segundos enviaremos keep alive entre ambos servidores para declarar que estos están vivos. Cuánto tiempo vamos a esperar para declarar un servidor o nodo como muerto. El tiempo que vamos a esperar para que se inicie un servidor, que sería de 120 segundos. La interfaz por la que se van a estar enviando los keep alive, en nuestro caso la ETH0 o la interfaz física de los servidores. El puerto UDP por donde se van a enviar los keep alive, que sería el puerto 694. Indicamos con auto failback, lo ponemos como off, ya que si un servidor cae, queremos que éste no recupere los recursos al iniciar, sino que queremos darle mantenimiento antes de que éste recupere los recursos. Y finalmente indicamos los nodos que van a participar en la configuración del Harbit. El otro archivo de configuración de Harbit es el pleca etc, pleca Harbit, pleca HR resources. En general lo que este hace es especificar los recursos que se tomarán en caso de caer un servidor para que el secundario pase a primario. Primeramente indicamos quién empieza como nodo primario, o sea, el nombre del host, la IP que se van a compartir en el clúster, la interfaz en la que se ubicaría esta IP,
Posteriormente indicamos los recursos que se van a tomar, el recurso del DRBD, en nuestro caso PG, la partición que se va a montar, la DRBD0, en dónde la vamos a montar, pleca OPT, pleca PostgreSQL, el tipo de partición, XT4, y el recurso que se va a iniciar, en nuestro caso la base de datos PostgreSQL. Para los archivos de Postgres, primeramente vamos a mover desde las fuentes el archivo PostgreSQL, que es el archivo de inicio para Postgres. Eh, lo movemos hacia Heartbeat resources.d y le damos permisos de ejecución con chmod más x. Dentro de ese archivo vamos a modificar una variable que es la variable pgdata. Le vamos a indicar la ubicación donde van a estar los datos de la base de datos. En nuestro caso, pleca opt, pleca PostgreSQL, pleca data. Seguimos con la configuración, primeramente de RBD. Vamos a iniciarlo en ambas máquinas con pleca etc, pleca init.d, pleca drbd y le damos start. Al momento de iniciarlo, el mismo drbd nos va a indicar de que la metadata no ha sido inicializada. Para esto, ejecutamos el comando drbd adm espacio create-md espacio el nombre del recurso, en nuestro caso pg. Nos pide una confirmación para crear la metadata dentro de la partición que indicamos y indicamos que sí queremos realizarla. Ahora, solo en la máquina primaria, ejecutamos el comando drbd adm overwrite data of peer primary y podemos indicar all o solamente el nombre del recurso que queremos poner como primario. Al momento de ejecutar este comando va a comenzar la sincronización entre ambos servidores. Este proceso lo podemos observar si escribimos en la línea de comandos cat pleca proc pleca drbd. Cuando la sincronización entre ambos servidores esté finalizada, podemos proceder a darle formato a la partición que vamos a ocupar para sincronizar. Esto lo hacemos con el comando mkfs. El tipo de partición, en nuestro caso ext4, y el nombre de la partición, que sería plecadev plecadrbd0. Una vez le demos formato, procedemos a montarla en la ubicación que hemos especificado, en nuestro caso pleca opt, pleca PostgreSQL. Para PostgreSQL, primero vamos a crear la carpeta donde queremos ubicar los datos. En nuestro caso sería pleca opt, pleca PostgreSQL, pleca data. Le damos permisos para que el usuario Postgres sea el dueño de ella con chown y iniciamos como usuario Postgres sudo su Postgres e inicializamos la base de datos con initdb -d mayúscula y la variable pgdata. Una vez hecho esto, vamos a observar cómo se crean los datos y al finalizar nos va a dar un mensaje de que todo ha salido bien y podemos iniciar ya la base de datos. Nuevamente, solo en la máquina primaria donde tenemos montada la partición, vamos a editar unos archivos para que se pueda hacer acceso remoto hacia la base de datos. Primero editamos el archivo pleca opt, pleca PostgreSQL, pleca data, pleca postgresql.conf. Nos ubicamos en la línea donde dice listen-addresses y escribimos un asterisco entre comillas simples. Este asterisco va a indicarle a Postgres que escuche en todas las interfaces que tenga disponibles. El segundo archivo que tenemos que modificar sería pleca opt, pleca PostgreSQL, pleca data, pleca pg-hba.conf. Al final de este archivo podemos indicar a qué base de datos queremos accesar, con qué usuario queremos accesar, qué direcciones queremos que accedan a esta base de datos,
En nuestro caso sería el pleca 10.2.0.0 pleca 24, el bloque que le vamos a permitir el acceso a la base de datos. Y el método que puede ser a través de una encriptación MD5. O en nuestro caso solo escribimos trust. Por último, la configuración de Heartbeat solo lo tenemos que inicializar en ambas máquinas. Ejecutamos en la línea de comandos pleca etc, pleca init.d, pleca Heartbeat y escribimos start. Con esto ambos nodos ya tendrían que estar sincronizados y Heartbeat ya ubicaría a uno como primario, solo a la espera de que si este cae, otorga los recursos que el primario tenía hacia el nodo secundario. Ya habiendo realizado toda la configuración necesaria, se podría realizar la prueba con el servidor Apache. Podemos crear un script PHP que se conecte a la base de datos Postgres. O simplemente podríamos hacer un ping desde la máquina cliente hacia la IP que Heartbeat va a otorgar a los servidores, en nuestro caso 10.2.01. Y esto sería todo.